Y dice en 1 Corintios 4:7, dicen, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y es una excelente pregunta, ¿no? O sea, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? ¿Tienes alguna capacidad? ¿Tienes un poco de sabiduría? Algunos dicen que la doctrina, no sé qué, dice que esto y lo otro y esto por acá, pero ¿cómo no entienden que aquí dice la Biblia, que no sé qué? Pero yo no puedo entender que los hermanos en la iglesia no entienden. Pero es como si tú te lo hubieras inventado o que lo has entendido por tu propia sabiduría. Si algo conocemos y entendemos de la palabra de Dios, es por la gracia de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Tienes coche? Por la gracia de Dios. ¿No tienes coche? Es por la gracia de Dios. ¿Tienes casa? Pues es por la gracia de Dios. Si no lo tienen, ¿tienes hijos? ¿Tienes esposa? ¿Tienes esposo? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes la capacidad para hacer no sé qué en tal trabajo? Es por la gracia del Señor. No hay que gloriarse como que lo conseguí por mi mérito. Es que Dios vio que yo soy un hombre de oración. No, tú eres un soberbio. Es que Dios vio que yo soy no sé qué. No, hay gracia, gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia y más gracia. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El hermano que tiene la camarita la tiene por la gracia de Dios. Tiene esa camarita por la gracia de Dios. Y es lo primero que vi, por eso lo menciono, no por nada, sino porque lo vi ahí justo con la mano, ¿no? Y la puede sostener por la gracia de Dios. Porque si no fuera por Dios, no tendría mano. Y lo pongo en caso, como tenemos 200 millones, ahí está Milton sosteniendo la lapicera, pues tiene la lapicera por la gracia de Dios y la puede sostener por la gracia de Dios. Y tiene la Biblia en vez de tener una botella de alcohol o drogas, por la gracia de Dios. Miren, vamos a Éxodo 31, desde el primer versículo de Éxodo 31. Dios le encomienda a Moisés hacer ni más ni menos que el tabernáculo de reunión con los utensilios. No dije que el hermano tiene esa cámara, él, por la gracia de Dios, porque es nuestra. El señor hermano va a decir, vos dijiste que era mía. Éxodo 31. Éxodo 31:1. Recuerdan, ¿no? Les dije que Dios le encomienda a Moisés hacer el tabernáculo y todos los utensilios. Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur y de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia. O sea, el Espíritu de Dios no viene solamente, pongámosle, solamente como para no causar grandes conflictos en esta noche, no viene solamente para el rama y esas cosas así, que me caigo y que salgo y sigo exactamente igual, sino que el Espíritu de Dios transforma la vida, opera en la vida. Y miren, en este caso dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia. O sea, Dios nos da sabiduría. No, debemos ser ignorantes para la gloria del Señor. Porque la fe es locura. ¿Saben que la fe no es locura? Silencio sepulcral. ¿Qué está diciendo? Es antibíblico. La fe no es locura. La fe es locura para los que se pierden. Si tú te estás perdiendo, claro, es locura. Pero la fe no es locura. La fe es locura para el necio. Dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La fe es pura lógica de Dios, no lógica humana, lógica de Dios, sensatez. Si no, Dios es un loco. Una cosa que no tiene sentido. No. O sea, Dios es sabio, prudente, sensato, sabio, inteligente. Y necesitamos la sabiduría y la inteligencia de Dios para comprender su palabra, para caminar como debemos andar.
no la sabiduría de los hombres. Lo que está mal es la sabiduría de los hombres. Pueden leer 1 Corintios y ahí Pablo se explaya muy bien sobre la sabiduría de los hombres. Eso es insensatez para con Dios. Pero la sabiduría de Dios es gloriosa y la necesitamos. No solamente para estudiar la palabra, para saber cómo andar, para saber cómo servir al Señor. Dios puede darle sabiduría a él que se llama, ¿cómo se llama? Denis. Dios puede darle a Denis sabiduría para tocar el teclado. Claro, uno tiene que ir a estudiar o tiene que prepararse, ¿no? Y Dios da sabiduría también para eso. Dios le dio manos, Dios le dio ojos, Dios le dio oído. Y uno va a prepararse y estudia. Pero Dios da sabiduría también para eso. ¿Puede ser? ¿El Espíritu de Dios lo puede capacitar para eso? Pues miren lo que dice aquí. Dice, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. O sea que el Espíritu de Dios nos puede dar la capacidad para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. O sea que en la obra del Señor, el Señor nos da sabiduría a través de su Espíritu Santo para hacer la obra del Señor sabiamente, prudentemente y con buenos diseños, podríamos decir, ¿no? Y dicen, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Dios nos da sabiduría, nos da la capacidad para poder servirle, la capacidad para poder trabajar, para poder alimentar a nuestra familia. Es Dios el que nos da eso. Tal vez alguien, cuando digo eso, alguien puede decir, bueno, pero en mi trabajo hay alguien que no es cristiano y hace exactamente el mismo trabajo que yo y lo hace hasta mejor que yo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Si esa persona, por más que no sea cristiana, está bien, no va a tener el Espíritu de Dios, por supuesto, pero si tiene una capacidad, es porque Dios le ha dado al hombre cierta capacidad de poder caminar, de poder hablar, de poder hacer esto, de poder hacer cosas. Es Dios. El problema está en el hombre, que en vez de darle gloria a Dios, se da gloria a él mismo. Miren en Daniel 2.20, Daniel 2.20, Daniel 2, del 20 al 22. Daniel 2, Daniel 2, versículos del 20 al 22. Está Daniel alabando a Dios. Y dice, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. O sea, Dios son el poder y la sabiduría. Él muda, o sea, cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. O sea que Dios es el que pone reyes y los quita. Dios es el que hace y deshace. Dios es el que levanta y Dios es el que tira. Dios es el que está en control de todas las cosas. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Y vamos rápido a Hechos 17. Bueno, rápido, vamos a Hechos 17. Hechos 17, versículos 24 y 25. Hechos 17, versículos 24 y 25. Está Pablo en el Areópago. Era un lugar donde se discutían
cuestiones filosóficas y nuevos dioses y novedades. Iba a decir como en ciertos lugares. Está Pablo en el Areópago discutiendo novedades, ¿no? Y ahí discutían sobre este Dios y sobre el otro, y que de esto y lo otro. Y Pablo va a predicar. Y en Hechos 17, 24, 25 dice, Pablo dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. O sea, Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él, siendo Señor del cielo y de la tierra. Nuestro Dios es Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, no por lo que yo sin Dios puedo hacer, como si necesitase de algo. Dios no necesita de nada. Pues Él es quien da a todos vida, Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea que tú y yo tenemos vida porque Dios nos la dio. Tenemos aliento. ¿Sabes por qué respiras? Para glorificar al Señor. Esa es la razón. No respiras para ver cómo encuentras el ser feliz. Eso es como alguien dijo, un subproducto. Tienes aliento, respiras, inhalas, exhalas, para glorificar al Señor. Fuiste creado para darle gloria al Señor. Y dice que todas las cosas, todo lo que tienes, todo, absolutamente todo, Dios te lo dio para que con eso lo glorifiques a Él. Pero no solo tú, cada criatura. Cada criatura. Yo se lo leo en Eclesiastés 5:19, dicen, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes. Y esta es la parte que a todos nos encanta, las riquezas y los bienes. Pero Dios, cuando tienes algo, es porque Dios te lo dio. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Cuando tenemos algo, es porque Dios nos lo dio. Y por último, se los leo yo, Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cómo puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo hacer con mis hijos? No digo que esté mal que si tenemos un problema con nuestros hijos, salgamos corriendo a una librería y compremos algún libro que diga cómo educar a nuestros hijos. No digo que necesariamente está mal. Pero claro, cuando eso se transforma en que en vez de estar buscando a Dios, no tengo relación alguna con Dios, y simplemente lo uso como un sustituto de mi relación con Dios, ahí sí estoy en problemas. Puedo clamar a Dios, Señor, ayúdame a ser un padre para tu gloria. Ayúdame a ser una madre que te honre, un esposo, una esposa. Debemos pedirle a Dios sabiduría para hacer lo que Él quiere. Como hablaba ayer, ¿no? Podemos venir aquí y todos, aleluya. Pero cruzamos esa puerta y nos transformamos, ¿no? Y el hijo, pero ¿cómo me dejaste escuchando palabras? Claro, el niño dice, pues me encantaría vivir en la iglesia, pues mi mamá me trata de bien, o mi papá me trata de bien en la iglesia. Mi papá es buenísimo en la iglesia. Entonces se vienen peleando el matrimonio y el niño atrás, ¿no? Como si fuera un partido de tenis. No lo puede creer, ¿no? Lo que escucha, ¿no? Llegan acá y el padre, aleluya, gloria a Dios. Y se cruza con algún hermano. Hermano, ¿cómo estás? Bien, súper bien. De gloria en gloria, de victoria en victoria. Y el hijo, el pobrecito, el que sufre todo eso, como mira al que le preguntó, mira al padre. Claro, piensa, ¿no? Y se queda callado y dice, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué cosa rara es esto? Pues Dios puede cambiarnos de a poco, es un proceso, es una obra de Dios.